Buenas tardes, hoy vengo a presentar el tema cambios de fase y calor latente. El calor latente es la cantidad de energía necesaria para que una sustancia cambie de fase sin cambiar su temperatura. En un cambio de fase, como cuando el agua pasa de sólido hielo a líquido, de líquido a vapor. La energía que se añade o se extrae se utiliza para romper o formar enlaces entre moléculas, no para calentar la sustancia. Por eso, mientras ocurre el cambio de fase, la temperatura se mantiene constante aunque se siga añadiendo o retirando calor. Con esta gráfica podemos explicar el concepto de calor latente y los cambios de fase de la siguiente manera. En el gráfico, el eje vertical representa la temperatura y el eje horizontal representa el calor que se añade a la sustancia. Observamos que cuando el sólido comienza a absorber calor, su temperatura aumenta hasta un punto en el que empieza a cambiar de fase, pasando de sólido a líquido. Durante esta transición, el calor añadido se llama calor latente de fusión y se utiliza para romper las fuerzas que mantienen las moléculas en estado sólido sin aumentar la temperatura. Una vez que el cambio de fase a líquido se ha completado, el calor que sigue entrando aumenta la temperatura del líquido. Llega un punto donde el líquido empieza a cambiar a gas vaporización. Durante este proceso, la temperatura nuevamente se mantiene constante y el calor añadido se llama calor latente de vaporización. Aquí, la energía se usa para separar aún más las moléculas y convertir el líquido en gas. Finalmente, después de que el líquido se ha transformado completamente en gas, el calor adicional aumenta la temperatura del gas. Esta gráfica muestra cómo, en los puntos de cambio de fase, de sólido a líquido y de líquido a gas, el calor añadido no incrementa la temperatura, sino que se utiliza para realizar el cambio de fase, que es lo que define el calor latente. A continuación comenzamos con la demostración más aproximada que logramos realizar. Utilizamos hielo y agua caliente para intentar demostrar el concepto de calor latente en los cambios de fase. En este momento ingresamos agua caliente en el vaso con los hielos y el termómetro. Las temperaturas marcadas por el termómetro son aproximadas, ya que al ingresar la forma de calor al vaso se calentaba el mismo termómetro. Volvemos a ingresar agua caliente, vemos cómo se empiezan a derretir los hielos y la temperatura realmente no tiene un gran cambio, ya que los hielos siguen teniendo su baja temperatura mientras se derriten. Podemos observar que el hielo realmente no cambia de temperatura y esa energía o ese calor se utiliza para el proceso de cambio de fase. Aquí agregamos el calor a través de una secadora. El calor añadido se utiliza para romper las fuerzas de enlace entre las moléculas de hielo, permitiendo que pasen de la fase sólida a la fase líquida. Durante este proceso, aunque se añade energía, esta se usa exclusivamente en el cambio de fase de sólido a líquido y no en el aumento de la temperatura. Este calor absorbido durante el cambio de fase sin cambio de temperatura se llama calor latente de fusión. Este experimento es una ilustración del hecho de que, durante un cambio de fase, la energía absorbida no se manifiesta como un aumento de temperatura, sino que se emplea en el cambio estructural del estado de la materia. Eso fue todo de mi parte, espero haya sido de su agrado esta demostración. Muchas gracias por escuchar, por ver y por su atención.